un programa de conversación, análisis y reflexión sobre los principales acontecimientos de la actualidad nacional e internacional. Cada edición ofrece distintas perspectivas para comprender los hechos que marcan la agenda pública, con entrevistas, opiniones y un análisis serio y cercano. Porque entender el presente exige mirar más allá de los titulares, donde las ideas dialogan y la información se convierte en conocimiento. La otra mirada, con nuestros panelistas estables, Carolina Fernández, Yanino Riquelme y Jorge Andrade. Bienvenidos. Muy bienvenidos a La Otra Mirada, un programa de conversación y análisis de la realidad nacional e internacional. Presentaremos a nuestra primera invitada de hoy, que es Karen Palma Tapia. Ella es vicepresidenta de FENAT Nacional y vicepresidenta de la Mujer de la Central Única de Trabajadores de Chile. Muy buenas tardes, Karen. Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy bienvenida. También presentamos a nuestra panelista estable, Carolina Fernández, profesora de castellano y actriz. Debemos justificar la inasistencia en este programa de Yanino Riquelme, que por razones personales y familiares no puede estar en este programa, pero estará en el próximo. Bien, damos comienzo entonces así a nuestro programa semanal y queremos hablar hoy día acerca del tema de la salud, la importancia de la salud pública y su incidencia en la vida nacional. La salud pública enfrenta importantes desafíos: listas de espera, restricciones presupuestarias, déficit de personal, baja natalidad y el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos, etcétera, etcétera. Para eso queremos conversar hoy día con Karen Palma, que es una persona dirigente de los trabajadores de la salud y por lo tanto conoce muy bien el tema desde dentro, desde la gente que vive y trabaja en el sistema de salud pública en Chile. Y la primera pregunta que quisiera hacerle a la señora Karen, es ¿cuál es el diagnóstico sobre el estado actual de la salud pública en Chile? Sí, bueno, primero saludarlo y agradecer la invitación a este programa y tratar un tema que se conversa poco, diría yo, desde la perspectiva de los trabajadores y las trabajadoras, que es la salud. Bueno, la salud hoy día podríamos decir que sigue siendo el soporte el sistema público de la atención de los usuarios y usuarias. Hay que pensar que el 85% de la población hoy día se atiende en FONASA. Incluso yo diría que ha ido aumentando esta cifra a propósito de lo que significaba el estar en un ISAPRE y todos los impuestos y otras cosas que tenía. Pero también hay que decir que el sistema ha ido sufriendo yo diría, un agobio permanente a propósito del tema presupuestario y del tema de perspectivas de salud, de modelo de salud que hemos denunciado los trabajadores y trabajadoras. Nuestro país hoy día tiene un modelo centrado en la enfermedad, por lo tanto siempre estamos como carentes de más hospitales, y no centrado en un modelo que podría decir de prevención, donde una vida más saludable podría permitir que quizás menos hombres y mujeres llegaran a los hospitales. Y lo segundo es que a pesar de que está, dijéramos, centrado en el tema de la enfermedad, hoy día eso no se traduce en un presupuesto. Y año a año en el presupuesto de la Nación vemos cómo se recorta, el último recorte que ya es fuera de todo protocolo, porque uno generalmente espera cuando es la discusión de partida, que son a fines de año. Esto llegando al gobierno se nos anunció un recorte de un 3%, después de harta movilización y harta agitación con las organizaciones en la que FENAT también estuvo presente, se logró que se retrocediera al 2,5%.
pero eso es lo que ha generado una tensión más aún de la que vive el sistema, yo diría, habitualmente. Hoy día tenemos anuncios de algunos hospitales que quedan sin presupuesto a julio, a agosto, y claro, uno se pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sobre todo en tiempo en que es invierno, hay situaciones climáticas complicadas y obviamente estas afectan a la salud. Entonces uno podría decir que hay una crisis de financiamiento de la salud, de modelo, que también carga en los trabajadores y trabajadoras día a día en lo que significa sus labores cotidianas. Gracias, Bien. Karen. Quisiera saludarte yo también desde acá, Carolina, porque lo que estaba escuchando me parece muy interesante y relevante, sobre todo en el momento que estamos viviendo en nuestro país, invierno, con hartos problemas de salud, los SAPU, los centros de emergencia, se comienzan a colapsar y todo. Yo quería preguntarte en relación a eso, ¿cómo lo están enfrentando ustedes esta situación? ¿Cómo les afecta a ustedes como trabajadores de la salud el recorte presupuestario que se ha hecho para este año 2026 en cuanto al trabajo cotidiano, a lo que ustedes viven día a día? ¿Cómo les afecta? Sí, bueno, hoy día nosotros ya hemos tenido una de las consecuencias, la que yo anunciaba, que ya hay varios directores de hospitales, de establecimientos, que han dicho que el presupuesto llega hasta cierta fecha. Y ahí estamos hablando de todo el presupuesto, tanto para la contratación como para insumos y todo lo que tiene que ver con prestaciones de salud. Pero también hoy día ya hay circulares en los servicios que impiden la contratación de nuevos trabajadores y trabajadoras. Nosotros en temporadas de invierno teníamos lo llamado campañas de invierno en que se contrataban por el momento, dijéramos por este tiempo, otros trabajadores y trabajadoras. Eso hoy día no está ocurriendo. Y también esta idea de no permitir reemplazos durante este tiempo. Y eso es muy complicado porque, claro, uno en otros lugares quizás lo entiende porque el trabajo podrá esperar para cuando uno vuelva, etcétera, pero en el caso nuestro no, porque son pacientes, se trabaja todos los días con la vida, entonces lo que estamos viviendo hoy día es una explotación, una sobrecarga de los trabajadores y trabajadoras que esperamos que no se agudice más con lo que está ocurriendo en nuestro país a propósito del crudo invierno que nos está tocando vivir. Claro, y me imagino que eso también aumenta, por ejemplo, los tiempos de espera para las personas en las urgencias, en los hospitales, en todos los centros de salud finalmente, porque lo que ustedes viven, esta sobreexplotación que están viviendo como trabajadores también, se traduce en una merma de la atención al público que es el que más necesita atenderse en la salud pública. ¿Cómo eso se relaciona, por ejemplo, con las listas de espera? ¿Cómo están hoy día con las listas de espera? Que sabemos que es un problema, una demanda de la ciudadanía que viene desde años. Sí, claro. Bueno, nosotros hemos venido enfrentando, yo diría, varias crisis. Estábamos en la crisis lista de espera, pasamos a la pandemia y después volvimos con crisis de lista de espera, que fue todo lo que se sumó de la pandemia, que no se hizo en ese tiempo, más lo que ya venía pendiente. Y hoy día seguimos en ese momento, más allá de que el gobierno anuncie que hay un plan respecto al tema del cáncer, el resto de todas las patologías siguen en tiempo de espera. Y claro, la pregunta es ¿cómo vamos a resolver si cada vez tenemos menos presupuesto y cada vez tenemos más restricciones? Porque claro, igual creo que es necesario decir, hace poco la ministra dio una entrevista que es bien compleja, porque por un lado dice, bueno, hay que utilizar bien los recursos, hay que restringirse, con menos se hace más, etcétera. Todos esos comentarios lo hemos escuchado, pero ella dice, bueno, mi apuesta es por la alianza público-privada. Entonces, es como totalmente contradictorio, porque lo que dice la ministra es que, claro, cuidemos los recursos, dando a entender como que el privado lo hiciera al mismo precio del sistema público o como que no hubiera una ganancia en este tema de atención de salud. Entonces, claro, esto va a haber perjudicado a la ciudadanía y yo creo que a veces es difícil graficarlo porque, claro, uno llega a los hospitales cuando está enfermo o cuando tiene algún familiar, pero cuando está sano no se preocupa tanto y quizás no es de su interés.
Pero hoy día a nosotros nos toca hablar por todos esos usuarios que están en esta lista de espera, que están esperando una cama, que muchas veces su estadía se extiende, porque hay que decir, por ejemplo, traumatología, cuando no hay espacio en los pabellones, son meses los pacientes están hospitalizados, etcétera. Entonces, creemos que es necesario que si vamos a hablar en serio de salud, también hablemos de recursos. Nosotros nunca nos hemos opuesto a mejorar la gestión, que es lo que se nos trata de, como de decir, bueno, pero mejoremos cómo se trabaja, etcétera. Nosotros no nos oponemos a eso, es más, siempre lo hemos solicitado, pero tampoco creo que sea bueno que se engañe a la ciudadanía respecto a que esto es solo un problema de gestión. Aquí hay un problema de recursos que es grave, que es serio, y que lamentamos que el gobierno tome esta decisión, que cada vez más ir asfixiando a la salud pública, y la ministra salir casi a decir que acá la solución del problema es el sistema privado. O sea, en el fondo hay una intencionalidad que quiere, lo que ustedes, por lo que alcanzo a entender, que hay una intencionalidad de traspasar esos recursos al privado, como con este concepto de que el privado lo hace mejor, que va a prestar un mejor servicio porque le están pagando, etcétera. Entonces, porque habíamos visto en la administración anterior que habían pacientes que cuando estaban en lista de espera pasaban al sistema privado. Entonces, tú ves ahí, por ejemplo, esa intencionalidad de traspasar esos recursos al privado para convertir la salud pública en un negocio. O sea, a nosotros no nos extraña, hay que pensar que los gobiernos que han sido de la línea de derecha siempre han tratado de meter el negocio en la salud. Lo vivimos en algún minuto, no sé si ustedes recuerdan, pero en el primer gobierno del presidente Piñera se instaló la idea de un voucher, y que esta persona iba a ir a un voucher a una clínica y le iban a atender sus problemas. Vimos también una política de concesiones, y que los hospitales hoy día se iba a solucionar toda la construcción a través de concesiones hospitalarias. Y ninguna de esas funcionó, y hoy día siguen insistiendo en que el sistema privado es la solución al problema. Nosotros no tenemos lío con el sistema privado y con la alianza público-privado cuando el Estado es el que regula, pero no creemos que una necesidad como es la salud tenga que transarse en un mercado que no tiene ninguna regulación. Entonces, nosotros teníamos estudios que decían que, por ejemplo, operarse una apendicitis en un sistema público vale un valor X, y en el sistema privado vale 4 veces más. Entonces uno se pregunta, bueno, y todo esto, que puede ser hotelería, que quizás a las personas también le puede agradar mucho llegar a una clínica, que tenga quizás otras regalías que no lo tienen todo el sistema privado, porque hay que decir que hoy día sí hay hospitales que parecen verdaderas clínicas. Todos los que son de las nuevas generaciones no tienen nada que envidiar a clínicas privadas, pero lo que no se dice acá es que acá hay transnacionales que están lucrando con eso y que están haciendo tremendas ganancias. No es menor que en los grandes hospitales, las personas que nos estarán escuchando se darán cuenta que parten clínicas pequeñitas al lado de los hospitales, y de repente empiezan a crecer, y después tenemos tremendas clínicas al lado o al frente del hospital, porque supuestamente todo lo que no soluciona el hospital, la persona va y se endeuda en la clínica, o el hospital mismo, por su falta de recursos, empieza a derivar y empieza a crecer este monopolio del sector privado que lucra con la salud pública, y que es lo que nosotros siempre hemos dicho, desde los trabajadores y trabajadoras vamos a defender el derecho a la salud, y eso tiene que ser brindado por el Estado. Estamos conversando en La Otra Mirada con Karen dirigente nacional, Karen Palma, perdón, que es dirigente nacional de la FENAT, la Federación de Trabajadores de la Salud, quien conoce muy bien por dentro el tema que estamos conversando acerca de la salud en Chile. Y dijo una verdad, pero que es irrefutable. El 85% de los chilenos se atiende en la salud pública, y la diferencia se atiende en la salud privada. Ahora bien, la salud pública es de excelente calidad en Chile. A partir de los inicios se creó el Servicio Nacional de Salud, que fue un ejemplo para América Latina y para el mundo. Y hoy día la salud pública en Chile goza de un gran prestigio. El problema es, como dice su dirigente, la falta de recursos que el Estado siempre
ha tratado de manejar de una u otra manera, y esto en el fondo viene a agravar una situación que de otra manera sin recursos no se puede resolver, indudablemente. De manera tal que es muy importante que si hay un elemento dentro del Estado, que es la salud pública, deba resguardarse, así como otros importantísimos como es la educación, de la cual hablamos en un periodo anterior. Ahora bien, ¿sí? Jorge, también estaba pensando esto de la oportunidad que tuvimos en algún momento de cambiar la Constitución, de mejorarla, porque ahí teníamos, en ese documento que se estuvo trabajando, estaba la posibilidad, ¿cierto?, de que el Estado efectivamente garantizara estos derechos ciudadanos como el derecho a la salud y no esta posibilidad, esto que como que queda medio en la nebulosa, ¿cierto?, que tenemos con la Constitución actual. O sea, como que igual me llega esta reflexión de que nos farreamos una tremenda oportunidad como ciudadanía de poder, digamos, garantizar justamente los derechos a la salud, a la vivienda, a la educación y todo lo que estamos viendo hoy día a nivel social. Pues yo estaba leyendo dentro del currículum de Karen Palma, que es un agrado tenerla hoy día en La Otra Mirada, que ella también es trabajadora social. Entonces, desde esa perspectiva, por ejemplo, la salud preventiva, el trabajo que no es solamente de salud, sino que es un trabajo interseccional que involucra también otros aspectos de la vida cotidiana. En ese sentido, Karen, ¿qué piensas tú? ¿Cuáles serían las prioridades que hoy podría resolver desde la prevención el sistema de salud pública? Sí, claro, bueno, hay que decir, yo siempre lo destaco, hay que pensar que el ex presidente Salvador Allende era médico y parte de esta idea de lo social y la salud. Reconocido en el mundo por los cuadernos sociosanitarios y por la idea de poder unificar lo que tiene que ver la cuestión social con el tema de la salud. Y claro, hoy día cuando uno mira los determinantes sociales que tienen que ver con la vivienda, con la recreación, con la misma educación, con la capacidad del transporte, etcétera, se da cuenta de que, tal como tú lo decías, nos farreamos una gran oportunidad que tenía que ver con cambiar nuestra calidad de vida, que eso nos iba a permitir también tener más salud. Entonces, claro, cuando uno dice, bueno, ¿qué podríamos mejorar si tuviéramos un modelo centrado en la prevención? Quizás pudiéramos mejorar las tasas de enfermedades crónicas que tenemos hoy día. Hoy día, a propósito de nuestra alimentación, tenemos tasas a nivel mundial, incluso en términos de obesidad infantil, en el caso de lo que significan enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión. O sea, podríamos tener mejores calidades de vida todos y todas si tuviéramos un modelo que hablara de esta prevención y no solo desde la enfermedad. Y claro, uno dirá, eso existe, eso se da en los discursos, pero estamos hablando, yo diría, al estilo de lo que son los cuadernos sociosanitarios, que es ver problemas concretos y soluciones concretas. Solo recordar que, por ejemplo, en el tiempo de Salvador Allende fue medio litro de leche, fue agua potable, ese tipo de medidas que son muy concretas, son las que permiten que los estándares de salud vayan mejorando. Es más, a propósito del comentario también, nosotros tenemos estándares que vienen desde esa época. El tema de haber terminado con la desnutrición, el tema de hoy día ser de los países que tiene mayor, yo diría, reconocimiento en términos de la sobrevida infantil, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de nuestra política del cuidado del niño sano, etcétera, son también herederos, son fruto de la herencia que nos dejó el Sistema Único de Salud, y que hoy día se ve totalmente disminuido por esta mirada fragmentada, pero también de escasez de recursos. Así es. Estamos conversando con Karen Palma sobre la salud en Chile. En La Otra Mirada, yo voy a dar una opinión desde el punto de vista del usuario. Yo soy usuario de la salud pública y debo decir de que la atención en la salud pública es de las mejores que existen, al margen de
lo que pudiéramos hablar de la hotelería que te entrega la salud privada, la calidad técnica de la salud en Chile y en el servicio público de salud es de primera categoría. En una oportunidad en el Hospital Van Buren, que es de nuestra zona, yo fui atendido y me hicieron 2 angioplastías. Y pude ver ahí, en concreto, de que llegaban pacientes desde clínicas privadas a hacerse la angioplastía al hospital público. ¿Por qué? Porque no tienen la tecnología, ni los medios, la infraestructura para hacerlo. Entonces, compran, entre comillas, los servicios a la salud pública. Es decir, el sistema privado entrega una hotelería, televisor, una cama espectacular, teléfono en el velador, pero la calidad de la salud, que es lo que interesa, es muy distinta a la salud pública, que a mi juicio es de primerísima calidad. Seguimos conversando en La Otra Mirada con Karin Palma. Oye, Jorge, y yo quería agregar además que esto que mencionas tú de la calidad que tenemos en el servicio público, lamentablemente, y como lo estaba exponiendo también Karen, recae la responsabilidad en el personal, en las trabajadoras y las trabajadoras, claro, porque ellos y ellas, con muy poquitos recursos y cada vez menos con esta rebaja, en el fondo lo que están haciendo es entregar una mayor cobertura y todo, pero dependiendo siempre de los trabajadores. Y yo creo que es algo que hay que recalcar, porque como tú dices, eres usuario de la salud pública, yo también, y me he dado cuenta que finalmente lo que ha ido mejorando en la salud, el trato hacia las personas, resguardar la dignidad del ser humano cuando tiene que acercarse a un centro de salud, recae justamente en sus trabajadores, pero eso no significa que es porque haya tenido el trabajador o la trabajadora una mejora en sus condiciones laborales, sino simplemente porque finalmente esto queda a la voluntad de quien está atendiendo en la salud pública, porque lamentablemente sus condiciones de trabajo no han mejorado a lo largo del tiempo, sino que hay, en el fondo, es lo mismo que pasa con los profesores y las profesoras, que trabajan con una tremenda vocación por el servicio público, pero que lamentablemente cada vez están en peores condiciones trabajando. Entonces, eso también me hace pensar que, claro, que no podemos dejar que esa responsabilidad recaiga únicamente en los trabajadores, sino que el Estado, que los gobiernos tienen que hacerse cargo de mejorar estas condiciones para que esto no solo se mantenga la calidad del servicio, sino además vaya mejorando en el tiempo. Y también estaba pensando respecto a leyes que han surgido desde el sistema de salud pública, lamentablemente por condiciones complejas en el ambiente laboral, como la ley Karin, porque claro, yo me imagino que mucha tensión en estos espacios donde se está jugando con la vida y la muerte, también se debe generar mucha tensión, mucho roce entre compañero o compañera en el cotidiano. Entonces, yo pensaba a propósito de todo esto que estamos viendo como retroceso, también en qué queda esto de la implementación de la ley Karin. Si tú ves, Karen, por ejemplo, que haya mejorado el ambiente laboral, que se haya implementado alguna medida especial para que estas condiciones no vayan empeorando también la calidad de vida de ustedes como trabajadores y trabajadoras. Sí, claro, bueno, no quiero dejar pasar el comentario anterior porque sí, pues a veces mucho se habla de lo malo del sistema público, pero poco se resalta lo bueno. Y quisiera sumarle la especialidad del Van Buren, el Gran Quemado, la Posta Central, el cáncer hematológico en el Hospital Salvador, el tema de oftalmología y oncología en el hospital, hoy día en el Roberto del Río, en hospitales de niños, especialidades. Entonces, creo que las personas, o nosotros hemos llegado al diagnóstico que la persona, el problema que tenemos es el que entra al sistema. Pero cuando una vez ya es tomado por su especialista, cuando ya empieza a tratarse, claro, el sistema responde y tiene atención de primer orden. Eso creo que hay que también relevarlo, porque siempre los medios de comunicación intentan como decir que bueno, que todo lo público es malo, y eso no es así.
Ahora, respecto al tema de ley Karin, bueno, me ha tocado llevar ese tema no solo desde el punto de vista de la FENAT, sino que yo estoy a cargo de la implementación en lo que es la CUT, por ser la vicepresidenta de la mujer, y porque la mayor cantidad de casos se dan en mujeres. Por eso la CUT ha hecho esa definición. Y en ese sentido estamos en una conclusión o en una idea, porque nosotros hemos hecho varios estudios respecto a realidad laboral. Siempre salud es de los casos, yo diría, peores, tanto en números, en cantidad de denuncias, en lo que significa el tratamiento de los casos y también, lamentablemente, el número de suicidios que ocurren por esto. Pero hoy día, en todo este proceso que ya lleva 2 años y que hemos logrado determinar que aquí hay ambientes que son propicios para que se dé el maltrato y el acoso laboral, estamos en una investigación hoy día que lo que busca es relevar o ver cómo la calidad material de las personas en sus lugares de trabajo afectan los climas laborales para el tema de la violencia. Porque claro, a propósito de todos estos estudios que se han hecho, estas investigaciones con las 66.000 denuncias que hay en la Dirección del Trabajo, se llega como a conclusiones de que aquí a veces hay trabajadores y trabajadoras que son conflictivos. Entonces son conflictivos, por eso tenemos problemas con ley Karin. Y la pregunta que nos empezamos a hacer es, bueno, hoy día sí tenemos esa cantidad de denuncias, pero ¿son todos los trabajadores conflictivos y por eso hay tanta denuncia? ¿O es que de verdad hay situaciones que también han empeorado esta realidad? Y claro, pues estamos pensando, por ejemplo, lo que yo decía anteriormente con el recorte presupuestario, en que si yo tengo que trabajar 2 jornadas, doble jornada, porque ya no hay quien cubra los turnos, si yo tengo que estar casi peleándome, lo digo en sentido literal, con mi compañera porque los insumos no se agoten, lo voy a ocupar yo primero antes que tú, etcétera. Eso genera una tensión que obviamente hace que sea más propicio el tema del acoso y el maltrato laboral. Nosotros creemos que hoy día es clave que no solo en este análisis que se ha hecho ya después de 2 años, no solo se responsabilice a los trabajadores y trabajadoras y su conducta individual de lo que está pasando en los centros de salud, sobre todo. En otros centros también a nivel de otros trabajadores como el comercio, que son las grandes cifras, como la educación. Hoy día los trabajadores y trabajadoras no pueden ser cargados como los únicos responsables y creo que es importante que miremos estas condiciones materiales, también los liderazgos, que son otro factor fundamental a la hora del acoso y el maltrato laboral, pero principalmente en salud nosotros creemos que hay una situación particular y que además lamentamos que no se haya tratado bien. Y no lo digo solo en este gobierno, sino que en el anterior, de no tener una política particular hacia la erradicación de la violencia y el acoso laboral en las trabajadoras y trabajadores de la salud, y tampoco de salud mental, que yo diría que es el tema que va como añadido. El tema, uno habla de acoso y maltrato y inmediatamente le salta el tema de la salud mental en el mundo del trabajo, que es una cuestión que obviamente nosotros miramos con preocupación. Hoy día 1 de cada 3 trabajadores de la salud tiene una situación de salud mental, desde la más leve hasta la más grave, y tenemos una estadística de que el 0,4%, que era la estadística que nos entregaba la pandemia, iba a terminar en suicidio si es que no había un abordaje de la calidad de vida de esos trabajadores y trabajadoras. Y eso lamentamos que ha ido ocurriendo y que hemos tenido distintos sucesos en distintos establecimientos con trabajadores y trabajadoras que están enfermos y otros que lamentablemente han terminado con su vida a partir de no poder contener la situación que se vive en los establecimientos con el agobio, el acoso y el maltrato. Sí, muy bien. Estamos conversando con Karen Palma acerca de la salud en Chile. Mire, en Chile no existe el aborto libre. En Chile existe el aborto en 3 causales en una ley que se promulgó en el gobierno de Michelle Bachelet. Y esas 3 causales son, pero causales violentísimas. Y ocurre que hoy día hemos visto de que hay algún grupo de parlamentarios de ultraderecha que están propiciando una idea, un planteamiento legislativo para que no se practique el aborto en 3 causales
que es la única permitida, reitero, en Chile, sino es sobre la base de que la persona escuche los latidos del corazón del feto. Para muchas personas, especialmente en redes sociales, porque es un tema que no se toca mucho en los medios de comunicación, en redes sociales han manifestado que esto es lo más cercano a la tortura. ¿Qué opinan ustedes, como trabajadores de la salud, de una idea como esta? Sí, qué bueno que se toque el punto también desde la salud, porque yo diría que más allá de la opinión, uno podría decir de cada uno como persona, su opinión respecto al cuándo se inicia o no la vida. Nosotros los trabajadores y trabajadoras estamos convencidos que el tema del aborto es un tema de salud pública y hay que abordarlo de esa forma. Las personas hoy día, trabajadores y trabajadoras que están en lugares como maternidades o en centros especializados en términos de gestación, se dan cuenta que recibimos miles de mujeres que por abortar en lugares irregulares ponen en riesgo la vida de ellas y también de sus hijos que están por nacer, etcétera. Hemos visto casos que son bastante horrorosos. Entonces yo creo que desde un poco dijéramos la visión más técnica, nosotros estamos convencidos de que hay que abordarlo desde una política pública. Y creemos que la política que tiene que ver con las 3 causales dio respuesta a muchas mujeres que en distintas situaciones tenían que tener la opción de interrumpir su embarazo. Hoy día, claro, nos preocupa, y no solo nos preocupa eso, sino que estamos en un escenario en que ideas como esta, que uno podría decir que van también en un atentado contra la salud mental de cualquier persona, que son bastante aberrantes, se pongan en la palestra. Creo que no le hace bien a nuestra sociedad que estemos debatiendo un tema de este índole. Da la impresión que hemos retrocedido, yo diría, varias décadas en cuestiones como la culpa y cuestiones que tienen que ver, yo diría, con cosas que son de épocas pasadas. Por eso creo que es importante que este tema también se pueda abordar, yo diría, más allá de el tema valórico que tenga cada uno, desde el punto de vista de la política pública y la política sanitaria. Y nosotros ahí, los trabajadores y trabajadoras, siempre vamos a estar del lado de lo que signifique el que se pueda proteger la vida de las personas y de una cosa muy importante que le costó la salida incluso a una ministra, cuando dijo que había mujeres que por tener recursos, si se hacían abortos en las grandes clínicas privadas, y que eso no pasaba en los hospitales públicos, principalmente porque son mujeres que no tienen recursos. Nosotros creemos que nuestro país, en la igualdad que se plantea, también debe plantear o debe avanzar hacia una igualdad de derechos hacia todas las mujeres. Hoy día hay una legislación que costó mucho tiempo abordarla, con temas muy complejos, como son las violaciones, como es la situación del riesgo de vida del feto, la inviabilidad, que creemos que no pueden ser retrocedidas por estas aberraciones que se le ocurren a parlamentarios y que empiezan a tomarse el debate público, lamentablemente, de nuestra sociedad. Yo preferiría que habláramos de verdad de política de acompañamiento de los embarazos, de políticas de las niñeces, porque claro, uno ve a parlamentarios muy preocupados a veces de la vida, pero no preocupados de la pobreza o de situaciones que hoy día enfrentan muchos niños y niñas que obviamente no están dentro de las principales noticias de nuestro país. Entonces creo que es bueno que lo podamos abordar desde el punto de vista de la salud pública. Bien, junto con eso me parece muy bien de que pongamos el acento en lo que significan las políticas de salud pública, porque ahí está el más alto porcentaje de chilenos en la salud pública. Pero junto con eso hay un tema que también se ha puesto en el tapete en estos días, que dice relación con la natalidad en Chile. Resulta que en nuestro país están naciendo menos niños y el equilibrio entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad está mostrando un tremendo desequilibrio y vamos derecho a lo que los especialistas hablan de la pirámide invertida. Es decir, vamos derecho a tener una población envejecida
que no va a ser reemplazada con una baja en la tasa de natalidad. Este es un tema también de salud pública y es un tema muy preocupante en nuestro país, al que debiéramos ponerle mayor atención. Pero con toda esta situación que se está generando hoy día en nuestro país y en el mundo, resulta que las parejas en Chile no quieren tener hijos. La juventud no quiere tener hijos hoy día. Y yo creo que todos conocemos casos. Yo tengo 3 hijos y ninguno, yo no tengo nietos, y ninguno se manifiesta en función de tener hijos. Y eso yo lo veo a mi alrededor y me preocupa, porque ocurre que ¿quiénes van a reemplazarnos en nuestro país? ¿Qué opinan ustedes respecto a los temas de la tasa de natalidad en Chile? Sí, bueno, claro, es un tema también de salud pública, pero yo diría que está altamente ligado a lo social y a lo que hemos mirado como país, el tema de los cuidados. En una sociedad que es altamente individualista y en que cada uno se la arregla como puede, el tener hijos hoy día es responsabilidad de ese hombre o de esa mujer que tiene hijos. Y salvo los apoyos, comillas, que da el Estado, es que, bueno, yo lo puedo enviar a un colegio o puedo enviarlo, pero la principal responsabilidad es de ese hombre y esa mujer. Entonces, yo, ¿por qué planteo esto? Porque creo que en tiempo en que las personas han visto un mar de oportunidades, claro, dicen, si yo tengo un hijo, una hija, y voy a hablar particularmente de las mujeres, tengo un gasto económico, tengo una situación muy compleja que tengo que enfrentar solo en esta sociedad, y uno se da cuenta que los países que han avanzado en mejorar su natalidad tienen que ver necesariamente con estados fuertes que facilitan la vida de las personas que quieren criar hijos e hijas. Y hoy día nuestro país está lejos de eso. Hay que mirar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, lo que significa la brecha salarial. Estamos cerca del 30%, como el segundo país con más brecha salarial en el mundo, entre hombres y mujeres. Tenemos una situación de educación y salud con complejidades que significan tener más recursos. Hay que ver cuánto se gasta cada uno en la farmacia a propósito de las recetas y los remedios que no están. Y la carga que significa, yo diría, también la doble presencia, triple presencia. Sobre todo en el caso de las mujeres, cuando uno piensa en que las jornadas no están adecuadas para la crianza y hay un castigo al empleo, también el costo es muy alto. Entonces yo creo que cuando hablamos de este problema, y supe porque, bueno, fuimos parte de lo que se envió, del comentario que se hizo del proyecto que presentó el actual gobierno, que tiene que ver con aumentar la natalidad. No se puede hablar de un bono, no se puede hablar de una situación puntual o aislada. Acá se tienen que hablar de temas que de verdad afectan la vida de las personas. Y tenemos que poner en la mesa el tema de la empleabilidad, el castigo que se le hace a las mujeres por no solo, y yo lo he ido aprendiendo también con el tiempo, no solo a incorporarse a lugares de trabajo, a permanecer y también ascender. El nivel de mujeres que quedan estancadas en lugares de trabajo a propósito de que se fue 2 años porque fue a criar al hijo, la hija, porque tiene que ausentarse por problemas de salud, etcétera, de los que está criando, de los que está cuidando. Son impresionantes y hoy día creo que ese tipo de temas hay que ponerlos si queremos que nuestro país avance en natalidad. Y otro tema que también creo que no es menor a propósito del tema de los cuidados, claro, vemos un problema en la natalidad, pero también vemos que nuestro país va envejeciendo y tenemos pocas políticas que tienen que ver con el trabajo y el cuidado de personas adultas mayores, personas mayores. Entonces hoy día cuando uno va a asambleas, va a conversar con los trabajadores, en particular con las mujeres, su preocupación es que dejan al papá, a la mamá o a la persona mayor en sus casas con algunas patologías, no saben si se tomó el remedio, en muchos casos a propósito de los problemas de salud mental, no saben si puede ocurrir algo en sus casas. Entonces, hay temas que no se abordan o que da la impresión que sacamos la noticia y vemos como que aquí se solucionan y con un bono de 1 millón de pesos. Estoy segura que si uno le pregunta a esas personas, incluidos los hijos los hijos tuyos, si con 1 millón de pesos están dispuestos a tener un hijo o una hija, van a decir que no.
porque un hijo de ninguna manera. De ninguna manera, no se puede, no es como un problema de un bono o no un bono. Acá hay un problema estructural que también tiene que ver con factores que son mucho más a largo aliento. O sea, el tema de los recursos económicos, lo que significa criar un hijo, pero también los temas medioambientales. Hoy día hay muchos jóvenes, hombres y mujeres, que están preocupados de, bueno, ¿qué vamos a heredarle a nuestros hijos e hijas en materia de el calentamiento global y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente de nuestro país? Entonces, yo diría que es un tema multifactorial, pero que tiene que ver con nuestros problemas estructurales de desigualdad, y si tenemos tanto interés en mejorar como sociedad en esa materia, vamos a tener que hacer cambios que son mucho más radicales que pensar en qué pasa aquí por un bono o no un bono. Claro que sí, de todas maneras. Y acá muy seguramente también tenemos responsabilidad a la ciudadanía como tal, porque yo creo que en este momento estamos viviendo un gobierno que, como lo hemos venido diciendo en este programa, vemos un retroceso, pero también siento que como ciudadanía no hemos estado a la altura de poder defender esos derechos, porque yo estaba pensando en otra cosa, estaba pensando en la ley Dominga, que se promulgó durante el gobierno de Sebastián Piñera, vale decir, una derecha, que es una derecha más moderada, como quiera tomarlo digamos, nuestros auditores o quienes ven este programa, pero en ese momento lo que se buscaba, el espíritu de la ley, de la ley Dominga, es justamente acompañar a esas madres que han perdido hijos en el tiempo de gestación. Entonces vemos que había una preocupación por quien enfrentaba una situación de ese tipo, porque la ley Dominga en el fondo lo que resguarda el trato humano hacia las mujeres que han perdido un hijo en gestación o durante los primeros días de vida, que también ocurre, pero había una mirada de resguardo, y esa mirada de resguardo de esa salud, digamos, psicológica, social, no se ve en las políticas públicas que se están realizando. Por el contrario, lo que estamos viendo es, como lo han calificado mucho, una tortura para las mujeres, en el caso de esta ley nueva que es escucha su corazón. Escucha su corazón. Yo tengo 4 hijos en realidad, porque tengo un hijo y tengo 3 hijas. Podría perfectamente ser abuela porque mi hija mayor tiene 25 años, pero también me pasa lo mismo que a ti, Jorge, que los niños ya no quieren tener hijos porque ven todo esto que uno ha vivido, todo el esfuerzo, todas las postergaciones, todos los sacrificios, y finalmente la estructura que tenemos hoy día no nos permite pensar en qué va a ser de esos niños el día de mañana, porque yo no quiero, o no quisiera, yo creo que nadie quiere tampoco, que sus hijos el día de mañana tengan que vivir en zonas de sacrificio, tengan que enfrentar una serie de problemáticas que se están generando ahora a partir de la falta de visión en cuanto a política pública, de cuidado de las personas mayores, etcétera. No queremos seguir viendo eso. ¿Sabes qué? Si tú me preguntas, yo esto me voy a tomar así como la confianza, chiquillos, Karen y Jorge. Yo, fíjense que estoy de acuerdo en lo personal cuando mis hijas dicen que no quieren tener hijos, porque a mí me pasa lo contrario. Yo digo, ¡ay, Dios mío! Digo, ¿por qué tuve tantos hijos? ¿Qué mundo están viviendo estos niños? Entonces me pasa al revés, como que los amo, pero digo, qué pena el mundo que le estamos dejando a nuestros niños. Como que no me dan ganas de pensar en nietos que vayan a vivir en condiciones peores a las que ya estamos viviendo el día de hoy. También lo dejo como reflexión. Seguramente claro que quienes me están escuchando también lo han pensado. Sí, seguramente no vamos a agotar el tema en este programa, pero sí dejamos la inquietud para que sigan conversando las familias en su casa respecto al tema de la salud pública en Chile. Y queremos agradecer a Karen Palma por participar en nuestro programa y entregarnos esa tremenda experiencia que ella tiene como trabajadora de la salud respecto a este importante tema que yo creo es uno de los temas centrales en la discusión en Chile, junto con la salud, junto con la vivienda, junto con la educación y junto con el tema del trabajo, por ejemplo, que conversamos en el programa anterior. Saludos y gracias por su participación, señora Carmen Palma. Karen Palma. Karen Palma. Sí, Karen muchas Palma. gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y, como dije al inicio, por hablar
del salud desde la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras. Muy agradecido y muy bueno estos espacios que permiten también llegar a la ciudadanía y generar estas preguntas, que creo que es bueno que se conversen en familia o en grupos que, a propósito de los tiempos que estamos viviendo, en que nos tratan de instalar que es casi un problema mío, que hoy día lo colectivo no existe, es bueno que podamos difundir estas ideas y podamos volver al sentido común de entender lo que siempre quisimos, que era un país más justo, con justicia social, que nos permitiera tener una mejor calidad de vida. Esa es la idea. Muy agradecido y nos retiramos. Estamos terminando el programa de hoy y realmente se nos fue muy rápido el tiempo, pero bueno, el tiempo en radio y en televisión siempre es así, un tirano. Bueno, saludos a todos y nos vemos el próximo programa de La Otra Mirada en Radio Portales y retransmitido por Tierra Amada de la Costa. Saludos a todos. Bien. Muchas gracias, Karen. Gracias, saludos. Vicepresidenta entonces de la FENAT Nacional y también vicepresidenta de la CUT. Bueno. Porque entender el presente exige mirar más allá de los titulares, donde las ideas dialogan y la información se convierte en conocimiento. La Otra Mirada, con nuestros panelistas Carolina Fernández, Yanino Riquelme y Jorge Andrade. Conversación, análisis y reflexión sobre los principales acontecimientos de la actualidad nacional e internacional. Finalizamos La Otra Mirada en Radio Portales de Valparaíso. Gracias y continúe la programación de la Primera de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso. Rumbo a Puerto, himnos, marchas e informaciones. Todos los domingos de 10 a 11 horas por las frecuencias de Portales 89.5 FM, 840.